Listo, el tema que les voy a presentar hoy es la patología del líquido amniótico. Dentro de los objetivos que se tienen es conocer las principales patologías del líquido amniótico, identificar los datos importantes de alarma, saber qué acciones tomar ante la presencia de alguna de estas patologías. Siguiente, por favor. Y bueno, el líquido amniótico pues es un líquido claro y ligeramente amarillento que va a rodear dentro del útero al feto durante el embarazo y pues que está contenido en el saco amniótico. Va a ser prácticamente aquel que va a rellenar bañando toda la cavidad amniótica, cubriendo al feto. Este, esta estructura pues prácticamente se aparece en lo que es la embriogénesis y bueno, dentro de las funciones del líquido amniótico que fueron descritas por Meigs en 1952, se pueden resumir a que proporciona un medio líquido donde el feto se le permiten pues movimientos tanto activos como pasivos con libertad. Va a proporcionar una protección mecánica al feto frente a agresiones externas, como por ejemplo amortiguar traumatismos abdominales maternos y también el efecto de lo que son las contracciones uterinas. También va a permitir lo que es el aislamiento de los miembros y de otras partes del feto. Eh, Esto pues prácticamente va a ser difícil la compresión de lo que es el cordón umbilical. Y bueno, esto va a hacer que proporcione pues un ámbito adecuado, estéril y con cierta temperatura y pH constantes pues para el buen desarrollo de lo que es el feto. Em, Al tener ese hábitat adecuado pues va a actuar en homeostasis y va a ayudar a la acomodación del feto al canal del parto pues cuando la bolsa está íntegra y cuando ésta se rompe pues va prácticamente a lubricar lo que es el canal del parto. En sí prácticamente crea lo que es el espacio físico pues para el movimiento fetal. Esto nos va a permitir lo que es el desarrollo musculoesquelético normal. También permite que el feto pues vaya deglutiendo y esto a su vez va a permitir que posteriormente se desarrolle lo que es el tubo digestivo y también que sea posible lo que es la respiración. De aquí pues lo que es la maduración pulmonar. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es la dinámica de lo que es el líquido amniótico, en cuanto a la formación, pues el origen prácticamente de lo que es el líquido amniótico va a variar a lo largo del embarazo. De lo que es de 1 a 8 semanas, pues va a tener origen del trasudado del plasma materno a través del amnios. De hecho, pues incluso puede haber líquido amniótico y no puede haber este embrión. Eh, de lo que es de 10 a 18 semanas, prácticamente el origen pues va a estar en el trasudado del líquido intersticial fetal. Esto pues a través de la piel fetal inmadura, que como sabemos pues es muy fina en esos momentos y pues más allá de lo que es la 18ª semana, pues el desarrollo fetal va a estar determinado por el engrosamiento y lo que es la queratinización cutánea. Esto pues a partir de ahí va a haber un cambio porque pues ya no se va a ver, ya no se va a poder hacer la transudación y pues esto prácticamente va a iniciar la función de lo que son los órganos como el riñón, pulmón y ya prácticamente lo que es el líquido amniótico ya no va a estar por transudado, sino se va a producir pues directamente por el feto. Em, Aquí pues prácticamente el feto va a producirlo a través de lo que es la diuresis fetal. En esto, pues va a ser la principal fuente de lo que es el líquido amniótico, debido a que pues el feto va a producir gran cantidad de orina que pues va a ir aumentando. Por ejemplo, cuando se presenta el 30% del peso fetal, pues va a producir de 7 a aproximadamente unos 600 mililitros al día. También puede derivarse de lo que es el fluido traqueal, esto en unas secreciones de aproximadamente de unos 50 a unos 80 mililitros por día. También de los transudados de líquidos de entre lo que es la sangre fetal y la cavidad amniótica.
y también el transudado materno a través de lo que son las membranas ovulares, como el corión y amnios. Estos aproximadamente son 10 mililitros al día. Y bueno, en cuanto a la eliminación, prácticamente se da hasta lo que es la semana 18, debido a que, como les mencionaba, pues ya se empieza a autorregular el proceso de lo que es la transudación. Aquí prácticamente, pues ya la vida media de lo que es el líquido amniótico va a ser 90 minutos a partir de la 18, de la semana 18. Em, pues se va a ir renovando, por así decirlo, y pues prácticamente las fuentes de eliminación principal va a ser la deglución fetal y la posterior reabsorción intestinal. Em, y bueno, también el transudado a través de pulmón y de piel fetal, de vasos inusuales, a través de la placa corial. En sí, el líquido amniótico pues va a estar por tres procesos. Este se va a regular por tres procesos: el movimiento del agua y de solutos. Esto pues a través de lo que es el interior y las membranas. Y la regulación pues de los productos de orina y de deglución. Y por último, pues la influencia materna sobre el intercambio transplacentario pues, de los líquidos. Em, Siguiente, por favor. En cuanto al volumen, em, pues no es un volumen que permanezca estable. No sé si ya les aparezca la siguiente. Bueno, no es un volumen que parezca estable. Gracias. Y bueno, aproximadamente en la semana 14, pues su volumen son unos 100 mililitros. Ya a partir de la semana 20, pues va a ir aumentando. Ya en la semana 25 puede alcanzar un rango de unos 60, de unos 6, alcanzar un volumen mayor a lo que son las semanas 32 y 34, llegando al litro. Aquí, a partir de la semana 32 y 34, baja en un 20% más o menos, y llegando a lo que son 80 mililitros. Y ya en la semana 42 llega a lo que es la mitad, o sea, 500 mililitros. Y pues prácticamente a la semana 44 termina quedando en unos 150 a unos 200 mililitros. Siguiente, por favor. Y bueno, para la valoración de lo que es el líquido amniótico, aquí se estima el volumen de líquido de forma semi-cuantitativa mediante la exploración ecográfica. Una forma pues es midiendo el diámetro vertical de la laguna máxima libre de líquido amniótico. Lo normal es que mida de unos 2 a 8 centímetros. Em, y otra pues es calculando lo que es el índice de líquido amniótico, que es el método de Pelán, en la cual pues se suman los diámetros de las lagunas máximas libres hallada en cada uno de los 4 cuadrantes en que se divide la cavidad amniótica. Y prácticamente pues va de 8 a 24 en un rango normal. Siguiente. Prácticamente el obtener líquido amniótico, pues permite realizar estudios fetales, como el estudio de cariotipo, o la valoración de la madurez pulmonar con la determinación de los fosfolípidos, o la valoración de la afectación pues, fetal en la isoinmunización, o la valoración de riesgos de lo que es el defecto del tubo neural, esto mediante la concentración de alfa-fetoproteína, o el estudio de infecciones intrauterinas, esto pues mediante la detección de fragmentos específicos de ADN. Em, También leí que pues en una fase de preparto o ya al inicio del parto, pues es posible que visualicemos directamente lo que es el polo inferior de la bolsa amniótica por amnioscopía. Esto pues para ver el color del líquido amniótico.
Siguiente, por favor. Y pues hay dos alteraciones que es polihidramnios y oligohidramnios. Em, Primero vamos a ver en lo que es el polihidramnios. Este pues va a ser la acumulación excesiva de líquido amniótico en en una cantidad mayor a lo que es 1500 a 200 mililitros, es decir, pues prácticamente el doble de lo que es para la edad gestacional. Em, y bueno, prácticamente se complica a 1 a 2% de los embarazos. Tiene una incidencia, pues se trata de una patología rara, que es más frecuente en lo que son diabéticos o embarazos gemelares, o en el caso de un embarazo con una malformación fetal. Eh, Aquí se tiene la sospecha, pues cuando el tamaño del útero pues, va a rebasar la mitad gestacional calculada. Vamos a percibir lo que es el útero tenso y pues con una gran dificultad para palpar las partes fetales pequeñas o auscultar los tonos cardíacos fetales. Em, Esto prácticamente se comprueba con una ecografía, donde lo que es el diámetro de la laguna máxima pues va a ser mayor a 8 centímetros y mediante el método de Pelan pues va a ser mayor a 24 centímetros. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, en un 60% pues tenemos el polidramnios idiopático. Pues aquí prácticamente no va a haber pues una etiología como demostrable. Probablemente pues va a presentarse como de forma secundaria por defectos en receptores de prolactina o algún desbalance hídrico. Y después tenemos lo que son las malformaciones fetales que se presentan más o menos en un 20%. Y pues aquí tenemos, les presenté tres que se asocian más, como son los defectos abiertos de lo que es el tubo neural, como la anencefalia, la espina bífida. Y pues aquí esto debido a una transudación excesiva que pasa a través de las meninges, pues en la zona de lo que es el defecto óseo, aumenta el flujo urinario y pues se estimulan este, pues los centros cerebroespinales. En malformaciones digestivas, pues aquí encontramos lo que son las atresias esofágicas, debido a que falla la deglución, es decir, falla la eliminación de lo que es el, el líquido. Y también tenemos lo que son los defectos del cierre de la pared abdominal anterior. También las cardiopatías congénitas, pues aquellas van a aquí a estar aquellas que provocan una insuficiencia cardíaca congestiva y pues que los llevan a una anasarca fetal y finalmente a polidramnios. Y bueno, aquí destacan lo que son los arcos aórticos y transposición de grandes vasos. Y otras que prácticamente ocupan lo que es el 20%, como una diabetes materna mal compensada, embarazos gemelares, mangiomas placentarios o un tratamiento materno con litio. Siguiente, por favor. Y dentro de la clínica, pues de manera aguda, se presenta de manera brusca, que es dentro de sus características principales, que aparece entre 20 bueno, menor a 24 semanas. Esto es frecuente en gestaciones múltiples, em, ya que se instauró de manera brusca y de manera intensa, pues puede presentarse de manera grave. Esta se caracteriza por tener una gran distensión con una dolor abdominal. Esto pues va a ir acompañado de síntomas de compresión como pueden ser trastornos circulatorios, edemas en miembros inferiores, en vulva y abdomen, náuseas y vómitos. E incluso se puede presentar la disnea debido a la compresión, bueno, cuando hay compresión en lo que es el diafragma. Em, y bueno, de manera crónica, pues es la más frecuente.
Este prácticamente va a estar asociado a malformaciones fetales y pues se va a instaurar como de manera progresiva desde la semana 24, generalmente por encima de la 28. Esta va a presentar pues una clínica parecida a la aguda, pero la característica es que va a tener menor intensidad y va a ser más paulatina, aunque no hay que quitarle importancia porque también puede ser llegar a presentarse de manera grave. Siguiente, por favor. Dentro del diagnóstico, em, principalmente hay que tomar en cuenta tres aspectos, que es la presencia de polidramnios. Esto em, se hacen determinaciones de volumen mediante diluciones o medidas ecográficas. Se evalúa lo que es la altura del fondo uterino y se realizan las maniobras de Leopold para poder pues poner en manifiesto un feto perdido entre lo que es la gran cantidad de líquido que circula en él. La, también aquí mismo pues se puede hacer la prueba de compresión que les decía, en la cual pues la mamá puede tener disnea y bueno, otra es el diagnóstico pues de posibles malformaciones, esto mediante ecografía, radiología o resonancia. Y no menos importante la asociación a otras patologías como es diabetes o infecciones. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento, pues em, la con- lo que se sigue es la valoración ecográfica de lo que es el líquido amniótico y pues la anatomía ante la sospecha de. Aquí hay que descartar otras etiologías y establecer pues el procedimiento. Por ejemplo, el control estricto de una glucemia en caso de una diabetes mal controlada. En cuanto al tratamiento conservador, pues se haya indicado en el caso de lo que son fetos inmaduros, que no tengan malformaciones o que no tengan complicaciones en la clínica. Y dentro de las medidas está el reposo para aliviar las molestias, la indometacina, que pues es el tratamiento de elección en caso de lo que es el polidramnio idiopático, que consiste en la administración de lo que es indometacina, que es un inhibidor de prostaglandinas, que va a provocar la disminución de lo que es el flujo plasmático renal. Con esto pues se va a disminuir lo que es el filtrado glomerular y pues, la micción fetal. Y pues con esto lo que se busca pues va a ser la eliminación de lo que es el líquido. Em, También se da lo que es la restricción de agua y sodio, diuréticos en caso de edemas muy importantes. Y también mencionaba lo que es la amniocentesis evacuadora con tratamiento beta mimético. El problema pues es que que el polidramnio eh, pues se renueva. Entonces, puede producir un desprendimiento de placenta o puede provocar lo que es el parto. Y ya en un tratamiento agresivo, pues en el caso de que haya madurez fetal suficiente, o sea, mayor a 34 semanas o una malformación fetal extensa, pues se procede a lo que es finalizar la gestación. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de las complicaciones en un parto pretérmino, bueno, dentro de las complicaciones está lo que es el parto pretérmino, que aumenta la mortalidad perinatal, la rotura prematura de membranas y lo que es la hemorragia posparto. Siguiente. Dentro del pronóstico, pues para el feto es que va a aumentar la morbilidad, malformaciones e incluso la prematuridad. En la mamá hay mayor índice de morbilidad y prácticamente la recurrencia es que se presenta de un 5 a 10% en el oligohidramnios idiopático.
Bueno, la segunda es oligohidramnios. Esta prácticamente va a ser lo que es la disminución del líquido amniótico por debajo de lo que se considera normal para la edad gestacional, prácticamente menor a 500 mililitros en un feto a término. Em, Dentro de la frecuencia, pues es que se presenta en, en menor al 5% de las gestaciones, excepto en gestaciones post-término, donde pues aquí es un marcador prominente. Siguiente, por favor. Dentro de las causas más frecuentes, pues tenemos lo que es la gestación post-término. La segunda, pues son tratamientos farmacológicos como tratamiento con inhibidores de síntesis de prostaglandinas, como la indometacina o unas dosis masivas de metamizol. También la rotura de membranas, que no ha sido pues diagnosticada hasta ese momento, o las malformaciones urológicas como la agenesia renal o obstrucción de vías urinarias. Em, pues ah, también en lo que es la insuficiencia placentaria, em, también apnea nodoso y causas maternas como deshidratación o síndromes vasculorrenales o hipotiroidismo. También tenemos el idiopático. Siguiente, por favor. Esta prácticamente va a ser secundaria a la causa etiológica que la precede y se manifiesta pues prácticamente mediante hallazgo ecográfico. Es, em, Dentro de las complicaciones que presenta, pues si el feto no es un feto mal formado, dentro de las complicaciones que se encuentran, pues son la insuficiencia placentaria o hipoxia en el feto. Siguiente, por favor. Y dentro del diagnóstico, pues prácticamente es la ecografía. Aquí se toma el diámetro de la laguna máxima, que va a estar menor a 2 centímetros. Ya se considera grave en lo que es menor a 1 centímetro o, o el marcador de Pelan, que es menor a 8 centímetros. En un feto sano a término, pues va a tolerar lo que es una disminución leve de lo que es a 5 a 8 centímetros, pero aún así pues se puede presentar de manera más marcada en lo que es menor a 5 centímetros. Eh, es importante pues la detección de malformaciones renales o de insuficiencia placentaria, esto mediante un estudio vascular fetal con Doppler. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí se hace una valoración ecográfica de lo que es la anatomía y el crecimiento fetal y un estudio con Doppler para diagnosticar pues una insuficiencia placentaria. Aquí prácticamente lo que se busca pues es el bienestar fetal y prepararla para pues si se llegara a presentar un eventual parto pretérmino. En el caso de lo que es gestación postérmino o en caso de insuficiencia placentaria, pues lo que se aconseja es terminar la gestación. En el caso de rotura de membranas, eh, pues mm, ahí era en formas diatrógenas, pues se elimina la medicación. En malformaciones aquí prácticamente se evalúa. Normalmente se acaba pues la gestación por inviabilidad de lo que es la malformación. En patologías renales, aquí en ocasiones se indica lo que es el drenaje quirúrgico de vejiga distendida, así como pues otras estenosis de vías excretoras urinarias. También se puede recurrir a lo que es la amnioinfusión con suero salino.
donde aquí pues el objetivo es proteger el cordón dentro de las medidas adoptadas para finalizar lo que es el embarazo por vía vaginal, si ésta estuviera comprometida aquí. Y si, por ejemplo, llegara a presentarse meconio, pues permite también diluirlo. Siguiente, por favor. Y dentro del pronóstico, pues para el feto prácticamente aumenta la morbilidad perinatal, debido a la gran, que puede presentarse gran mortalidad intrauterina. Para la madre, pues es mayor morbilidad. Con mayor frecuencia, pues se da un parto instrumentado y tiene como complicaciones grandes patologías asociadas. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda, niños? No, doctora. Bueno, entonces aquí es importante saber cuál es la fisiología del líquido amniótico, es decir, a qué semanas ya lo produce el producto y hasta qué semanas solamente forma un trasudado. Entonces, en términos generales, hasta las 18 semanas solo va a ser un trasudado. Sale, es decir, a las 18 semanas el producto no está produciendo nada de líquido. Todo se produce por la madre y ese trasudado que va a través de la placenta. Por lo tanto, si yo tengo a las 18 semanas a lo mejor una estimación de que pudiera estar disminuido, a veces lo que se les dice a la paciente es de que tome muchos líquidos o que se mantenga en un estado de sobrehidratación, sobre todo si ha estado con antecedentes de de amenazas de aborto, de una manera frecuente o recurrente. Cuando nosotros tenemos una paciente con amenazas de aborto recurrente, normalmente utilizamos inhibidores de prostaglandinas. Y esos inhibidores de prostaglandinas pueden disminuir indirectamente ese líquido amniótico. Entonces, cuando una paciente empieza con una amenaza de aborto secundaria a lo mejor de un hematoma, que se da un tratamiento y a lo mejor a los 8 o a los 10 días vuelve a tener otra vez sangrado y se vuelve a iniciar otra vez manejo, y se hace un ultrasonido y vemos que el líquido no está así como que muy idóneamente, pues a veces lo que hacemos es eso, que se sobrehidrate con soluciones electrolíticas, sale para aumentar un poco esa cantidad de líquido. Si después de las 18 semanas nosotros vemos que existe una disminución del líquido o un aumento de ese líquido, entonces sí estamos obligados a determinar la probable causa. Si son oligohidramios, normalmente las causas van a ser malformaciones, ¿sale? Y esas malformaciones habitualmente son renales. El que un bebé tenga oligohidramios va a tener repercusiones en todos sus órganos y sistemas. Son productos que si tienen oligohidramios severos a las 20 semanas, por ejemplo, tales son productos que pueden tener desde malformaciones musculoesqueléticas hasta hipoplasias pulmonares y obviamente malformaciones del tubo digestivo. Entonces siempre se tiene que determinar qué síndrome pudiera estar imbrincado, ¿sale? Y ver si ese síndrome va a ser compatible o incompatible con la vida. Si es incompatible con la vida, pues se tiene que finalizar la gestación. Si como tal pudiéramos tener un oligohidramnios en el cual no pueda ser severo, ¿sale? Pero para las semanas de edad gestacional está disminuido, ahí podemos seguir el embarazo, pero obviamente siempre se tiene que hacer un consenso con la familia y siempre se tiene que informar a la familia que existe riesgo elevado de que ese producto pueda ovitarse o pueda morir dentro de la pancita de la mamá o intrauterinamente. ¿Sale? Porque a veces existe un teléfono descompuesto y la gente, cuando está ante un evento de esa magnitud, ¿sale? Ellos piensan que el que tú le digas está bien quiere decir que pues va a vivir y que va a nacer un niño sano a las 42 semanas, ¿no? Y no, o sea, no. O sea, en cualquier momento se puede interrumpir de urgencia ese embarazo o en cualquier momento pudiera fallecer, pero también se ha dado el caso de que pueden llegar a semanas en las que ya pueden ser viables esos productos con un buen pronóstico. Entonces son pacientes que nosotros tenemos que seguir de una manera semanal con una cuantificación de líquido. En el caso de los oligohidramnios. En los casos de los polihidramnios, ahí tenemos que determinar cuál puede ser la causa. ¿Sale? Si es una causa
porque la mamá presente diabetes gestacional o presente alguna patología este, de inmunización inmunológica, como puede ser un RH negativo, ¿sale? O bien pueden ser a veces también infecciones como el citomegalovirus, o bien también pueden ser cardiopatías fetales. Entonces, en cualquiera de los dos casos, siempre tenemos que hacer un estudio estructural, ¿sale? Un ultrasonido estructural para que podamos determinar cuáles puedan ser las probables causas. En el líquido amniótico nosotros podemos estudiar muchas cosas. Podemos estudiar desde trastornos genéticos, pero también en el caso de inmunización materno-fetal, también existe una escala que se llama escala de Lilly, en el cual los productos que están inmunizados o que